Un 2 de abril nacía Carlomagno, rey de los francos y emperador. En realidad no era Carlos I, le dicen Carlomagno porque la iglesia, porque fue el que instauró la- el catolicismo como religión de Estado. Por eso se le dice Carlomagno. Y como consecuencia de eso, en el año 999, fíjese el año, ocurre un hecho muy curioso. Asume Silvestre III, el primer papa francés de la historia, y aunque parezca mentira, uno de los hombres más sabios de su época, un erudito que había estudiado gramática, retórica y dialéctica, y además estuvo un tiempo en España y estudió matemáticas y astronomía con los árabes. En el año 1000, estudiar con los árabes era estudiar con los que más sabían, ya manejaban el cero. Por ejemplo, este papa fue el que trajo el cero a Europa. De la iglesia, porque la iglesia se volvió retrógrada recién en el siglo XV, acá estamos en el año 1000, siglo X. Bueno, este Silvestre inventó el ábaco, los contadores, eso que usamos en la escuela, el globo terrestre, y nosotros 500 años después te hacemos el cuento de la Tierra plana, y un papa hizo un globo terrestre, un órgano, relojes, todo destinado al aprendizaje. Increíblemente este papa fue quien introdujo el cero del sistema decimal árabe en Francia. Hasta esa época hacer una división, si no estaba el cero era un incordio que solo lo podían hacer los eruditos. Y como todo tipo que populariza el conocimiento, empieza a tener problemas. Gerberto de Aurillac, así se llamaba este papa Silvestre III, también inventó el péndulo, el reloj de rueda dentada, el monocordio, que era un instrumento con una caja de resonancia con una cuerda para medir las vibraciones sonoras. Recuperó el sistema taquigráfico de escritura que tenían los romanos clásicos. Entonces, claro, si un tipo viene y te pone el cero, y hasta ese momento, para hacer una división vos tenías que consultar a los super sabios, ahora cualquiera la podía hacer, empezó a despertar sospecha de brujo, la famosa envidia. Y de nigromante hacia él, se lo acusó de haber roto el celibato y de haber hecho un pacto con Satanás. Según estos envidiosos y tipo jorobados, reitero que en esa época la iglesia era, desde el punto de vista científico, tan progresista como cualquier otro lugar. Según el mito, este le metió un súcubo. Un súcubo es un demonio femenino, un íncubo el masculino. Este es un súcubo que se enamoró tanto de sus conocimientos que renunció a la mortalidad. Se hizo mujer y vivió en concubinato con el pontífice. Caso raro porque esto está en la tumba del tipo, no es un invento. Recién fue reivindicado durante el Renacimiento, cuando ahí renacían las ciencias y las artes. Entre el mito, lo espiritual, lo esotérico y la leyenda, la figura del Papa del año 1000 sigue intrigando hoy en día. Víctor Hugo escribe sobre él en su obra La leyenda de los siglos, un poema. Yo leí una parte, me cansé de leerlo todo. Ahora, qué erudito que era Víctor Hugo, porque te empieza a hacer todo el rescate de los sabios, y mete a los sabios chechenos, bueno, qué grande Víctor Hugo. El tío de esta extraña historia que todavía está sin entenderse bien, se llamó a Silvestre II, fue el papa que transcurrió el cambio del milenio en el año 1000.